Y quiero desde acá mandar un saludo muy fraternal, muy cariñoso y muy especial a quienes padecen la violencia en esta zona de Tumaco. Concretamente, un saludo para el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, que tienen una titulación colectiva desde 1996, que son más de 5.000 familias que habitan en la zona en que ocurrieron los hechos. Un saludo muy especial también para las juntas de acción comunal de esta zona del país, de las áreas rurales de Tumaco, que están agrupadas en Asominuma, por ese trabajo que hacen allí también de organización. Por supuesto, al resguardo agua Piedra Sellada, que a quienes les han asesinado entre el 2015 y el 2017 13 indígenas, entre ellos pues 2 que fallecieron el día de la masacre del 5 de octubre. Y quiero saludarlos a ellos porque buena parte de lo que vamos a decir en estas intervenciones es producto del diálogo directo que hemos tenido con quienes ocupan el territorio, en este caso desde las comunidades. El objeto de este debate creo que no es decir quién cometió la masacre o cómo ocurrió la masacre, sino que el objeto de este debate va mucho más allá de esto, de saber esa verdad, es decir, la verdad que duró 2 días, porque la verdad oficial, generales presentes, duró 2 días. Al tercer día ya todo el país sabía cómo habían ocurrido los hechos y por fortuna pues muchas autoridades reaccionaron, entre ellas la misma Policía Nacional, el Ejército, para clarificar cómo era que se había producido estos hechos que arrojaron este asesinato colectivo que fue una masacre. Pero más allá de eso, lo que yo quisiera es que aprovecháramos las autoridades presentes y que aprovecháramos el Congreso como un lugar de debate natural para mirar cómo hacemos para hacer compatible políticas que son totalmente incompatibles. Lo ha dicho ya Ángela María Robledo. ¿Cómo hacemos para aplicar simultáneamente una erradicación forzada, violenta, y hacerla compatible con una sustitución voluntaria de erradicación de cultivos de uso ilícito? Ángela María hablaba de una nueva guerra en los territorios del país, y creo yo que hoy lo que entra en fracaso, lo que entra en debate público, es esa política pública de guerra contra las drogas, esa política de prohibicionismo que hace que teóricamente aumenten los costos para la producción de drogas y para desincentivar el consumo a partir de elevar el precio para quienes consumen drogas. Y ha sido una política totalmente errada que hoy, en el marco de políticas públicas, de nuevas posiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio del Medio Ambiente, del Gobierno Nacional, y en virtud de los acuerdos de paz, hace necesario que pensemos cómo le damos un manejo a este tema, o si vamos a seguir incendiando los territorios, las zonas, los 10 municipios del Pacífico, donde hay cultivos de coca, o el Putumayo, o el Catatumbo, o las zonas al otro extremo del norte de Santander, bueno, diferentes regiones del país que hoy están afectadas. En Colombia ha venido aumentando el consumo de drogas, que era de 8.76 en el 2008 a 12.7% en el 2013, es decir, la prevalencia de personas que están utilizando drogas. No sé si Colombia tiene un balance real del impacto que ha tenido esta guerra contra las drogas. Se calcula de que desde 1994 hasta hoy se han asesinado más de 76.000 colombianos con ocasión o como consecuencia directa de las drogas. Se han asesinado más de 1.787 policías, más de 1.500 militares, soldados, oficiales, dentro de esa guerra contra las drogas. No sé si Colombia tiene claro
que en esa guerra contra las drogas entre el 2005 y el 2014 se han realizado más de 727.000 capturas. O sea, el 29% de todas las capturas que se hicieron en Colombia entre el 2005 y el 2014 fueron precisamente por porte, tráfico, fabricación y producción de drogas. La policía ha capturado a más de 80.787 personas. Como lo hemos visto aquí en varios debates, muchas cárceles del mundo están llenas de colombianos. Se calcula que por lo menos unos 18.000 colombianos y colombianas. Esos son los resultados de una guerra totalmente fracasada. De una guerra que no ha dejado sino muerte y que no ha tenido realmente una política seria de abordar la problemática. El propio gobierno ha tenido que salir a denunciar la doble moral de los Estados Unidos, donde no hay incautación de drogas, donde Estados Unidos consume el 34% de las 34 millones de norteamericanos consumen permanentemente o habitualmente cocaína en sus fiestas, en Hollywood, en todos los estratos altos, porque es una droga que es carísima en los Estados Unidos, en Wall Street, donde generan las políticas. Y obviamente a nosotros nos toca la parte más fea. Nosotros somos los malos, nosotros somos los narcotraficantes, nosotros somos los que tenemos problemas en los aeropuertos cuando nos movilizamos en el país. Y por lo tanto, esta política tiene que acabar. No puede ser posible que Donald Trump tuitee el 15 de septiembre, Patía Santos, perdónenme la expresión, diciéndole que hay muchos cultivos. Santos presione a la policía antinarcóticos y luego tengamos las masacres como la del 5 de octubre, 3 semanas después de las declaraciones de Donald Trump. La pregunta es, ¿vamos a seguir masacrando a 100.000 familias que hoy están produciendo drogas en el país? Pues produciendo coca, más bien sembrando coca. Ellos no son los que producen la cocaína ni los que se lucran de la cocaína. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer de fondo en este debate. En esa masacre de Tumaco, el día de los hechos, habían más de 1.000 personas de parte del Estado. Habían casi 500 militares, habían casi 260 policías, habían más de 200 erradicadores, habían por lo menos unos 70 miembros del SMAT. Y del otro lado estaban entre 2.000 o 2.500 campesinos. Y finalmente, lamentablemente, terriblemente, se termina disparando hacia quienes estaban en la movilización dentro de esa política de lucha contra el narcotráfico. Y es cierto que en la movilización había gente obligada a movilizarse, como también habían otros que lo habían hecho voluntariamente. Y los obligados a movilizarse a la protesta de los erradicadores, 10 días antes habían estado en Tumaco, reunidos con el alcalde, con la personería, con miembros de la fuerza pública, general Nieto, y le habían informado al Estado, le habían notificado que esa movilización se iba a hacer. Y por eso se habían desplazado, porque no querían llevar a sus comunidades a la movilización. Y pese a que el Estado sabía, ocurrió la masacre. Pese a eso, miembros de la policía, en la mayoría de la policía, utilizaron las armas contra los campesinos. No podemos seguir en ese juego perverso de tratar de cumplirle a los Estados Unidos con unos estándares de política de erradicación, siguiendo la combinación de esas dos formas, insisto, totalmente excluyentes. Hay una estrategia de lucha contra el narcotráfico que habla de erradicación integral de cultivos, de fortalecimiento de la interdicción
integral marítima, fluvial, aérea, terrestre, de fortalecimiento de la investigación judicial, que incluye extinción de dominio, lavado de activos, de prevención integral a la producción y tráfico y consumo de sustancias psicoactivas con la cooperación internacional. Pero yo insisto que estamos atacando es lo más débil de toda esa cadena, que son los afros, que son los indígenas, que son los campesinos, que no tienen ninguna otra opción. Personalmente he estado en 14 zonas veredales de este país, y que no hay carretera, no hay luz, no hay agua potable, no hay salud, no hay escuelas, no hay conectividad. ¿Qué hay? Coca. Coca. Eso es lo que hay. Hemos estado con la Comisión de Paz, con esta comisión también en algunas de estas zonas, y nos hemos dado cuenta qué es lo que hay y qué es lo que no hay. El Estado se comprometió a hacer presencia en los territorios que abandonaban las FARC, a pesar de los esfuerzos que hizo la policía, que ha hecho el ejército, pues eso no ha llegado. Y entonces es muy duro para uno cuando uno habla con las comunidades, no hay profesores. Después de la masacre se reúne la Comisión de Alto Nivel de Seguridad y Garantías, y cuando uno está en la comunidad y la gente dice, mire, doctor, es que aquí nos toca hacer una recolecta entre todos, pagar una cuota para que un profesor vaya a la escuela, porque para información de ustedes, en esa zona hay 5.000 niños que van a la escuela y no tienen profesores. Y se reúne Santos en Bogotá con todos ustedes, algunos de los que están aquí presentes, y lo que manda son 6.600 policías y soldados. ¿Cuántos profesores mandaron? Volvamos a los soldados y policías profesores, entonces. Hagamos alguna cosa, pero no podemos seguir militarizando los territorios cuando la gente no tiene trabajo, no tiene cómo producir, cuando el 90% de los jóvenes en Tumaco no tienen educación superior, no tienen trabajo, no tienen empleo, y las bandas les pagan a 2 millones de pesos para que trabajen con ellos en narcotráfico. Una economía totalmente permeada por el narcotráfico, lo dice el alcalde, lo dice el personero, la personera, lo dicen los concejales. Entonces, vamos a seguir con esa doble política. En los 16 departamentos donde se ha hecho erradicación manual, bueno, ahí se ha hecho erradicación manual, erradicación forzada de manera simultánea. Yo no sé cuánto vale erradicar una hectárea, yo les pregunto desde ya para que me contesten. Algunos me dicen que vale 40 millones. Erradicar una hectárea de coca, 39 millones de pesos. Los campesinos dicen, bueno, ¿y por qué no nos las compran a 5 millones cada hectárea de coca que tenemos y se la vendemos al Estado y nosotros mismos la tumbamos? Eso dicen los campesinos. Entonces, tenemos ese problema. Seguimos con la presentación, por favor. Que en 16 departamentos, 13 comunidades habían firmado acuerdos de sustitución voluntaria con el gobierno. 13 comunidades que fueron objeto de erradicación forzada. En 30 municipios, 45 veredas, se dieron fuertes enfrentamientos. Ya lo manifestó, aquí hay un cuadro de los enfrentamientos. Así como cuando debatíamos aquí lo del Código Nacional de Policía, yo decía, no podemos volver los policías enemigos de los ciudadanos, persiguiendo a los vendedores, allanando las casas, deteniendo a los pelados porque son mechudos, etcétera, capturando a los borrachitos. La pregunta es, ¿vamos a voltear a todas las comunidades contra la fuerza pública en esas zonas cocaleras? Es que es evidente, los enfrentamientos son evidentes. Entre enero y junio del 2017, 107 casos de enfrentamientos entre comunidades y la fuerza pública. Y yo sé, general Nieto,
que las instrucciones no son dispararle a los campesinos, yo lo sé. Pero en situaciones límites sí ha pasado. A mí me dicen los del Alto Mira y Frontera, me dicen los Agua y me dicen los de Azonimuma que sí han disparado a las comunidades. Y sé que no es una orden suya. Pero si seguimos con una política de erradicación como la que se está dando, se van a producir más masacres, general. Además, la gente no entiende. General Mendoza, la gente no entiende por qué ve a la gente de Guacho, a la gente de la UPB, es que se llama las nuevas guerrillas de las FARC, a estos líderes bebiendo, tomando y entrando a guarniciones militares y policiales. Eso nos lo dice la comunidad. ¿Y eso qué es? Pues corrupción y plata. Plata. Miembros de la policía y de la fuerza pública recibiendo dinero de narcotraficantes, tanto de las disidencias como de los paras. Cuando Navarro Wolf, él me cuenta, Navarro Wolf cuando era gobernador de Nariño me decía, cuando yo hacía una operación en Tumaco para cualquier cosa de antinarcóticos, me tocaba llevar la policía de Pasto, porque toda la policía de Tumaco era connivente, no toda, pero gente, autoridades de policía eran conniventes. Cuando me pregunta el clan de Golfo, ¿ustedes qué son? Ellos dicen, nosotros somos la DIAN de los narcotraficantes. Le cobran a los narcos para protegerle los cultivos, las rutas, etcétera, etcétera. Y a renglón seguido dicen, ni nuestra DIAN es la Policía Nacional. Entonces, cambiemos toda la policía de Tumaco, general. Ya, demostrémosle al país que realmente queremos que no haya esa connivencia entre sectores ilegales, sean de derecha, de izquierda, de lo que sean, narcotraficantes, con las autoridades. De lo contrario, vamos a seguir con esto. El informe del CINCE de Naciones Unidas nos habla de un incremento del 52% en los cultivos de coca. Bueno, de otra cosa en Tumaco, yo hablaba en Tumaco con las comunidades y yo les decía, bueno, ¿y cómo era antes? Cuando había fumigaciones aéreas. ¿Sabe qué me decían, doctora Paula? Pues muy simple, nos fumigaban los cultivos de los campesinos pobres y los cultivos industriales no los fumigaban. No los fumigaban, ellos vivían ahí al lado de los cultivos industriales. ¿Y por qué no los fumigaban? Porque estaban pagos para no fumigarlos y cuidarlos y protegerlos. Entonces, ha sido una política absurda. En los informes de la ONU queda claro que las zonas donde están estos cultivos de uso ilícito no eran zonas de dominio total de las FARC, sino que ahí también hay presencia del ELN, el EPL, las BACRIN, el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Puntilleros. Y ha aumentado los cultivos de coca en Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca, sobre todo territorios con presencia del Clan del Golfo. Y por eso nosotros estamos de acuerdo que se apruebe en el marco del Fast Track una normatividad de sometimiento al Clan del Golfo, que es el grupo que hoy más protege a los narcotraficantes en este país. Las comunidades dicen que no hay seguridad en los territorios. Entonces, yo insisto en si vamos a seguir con esa política de dos caras y con esa política de erradicación violenta. Y yo no digo, general, que ustedes no estén haciendo nada. Este fin de semana salía en Revista Semana que incautaron, creo que en lo que va corrido del año, 110 toneladas de cocaína en la zona de Tumaco. Obviamente eso implica que ustedes sí están trabajando.
Y obviamente cuando el Clan del Golfo hace un plan pistola para matar policías, pues es porque la policía los está atacando. Eso lo tenemos claro, general. Pero también tenemos claro que sí hay connivencia de autoridades en algunas de esas zonas. Y eso no lo entiende la gente, eso no lo entienden los pobladores de esas zonas. Esta estrategia de erradicación forzada, generales, gobierno nacional, se constituye en una matriz de violencia, de una política de guerra contra campesinos cultivadores de coca, en un juego a una política de los Estados Unidos. Estados Unidos nos patea y nos dice que tenemos que erradicar 100.000 hectáreas de mata de coca, y ustedes como gobierno deciden erradicar 50.000 de manera voluntaria y 50.000 de manera forzada. No es una política propia, es una política impuesta. Y entonces, insisto, ¿qué hacemos con los pactos? Nos dicen que para la política, mientras en la operación del 5 de octubre habían 1.000 personas del Estado, y luego Santos manda 6.600 más de fuerza pública, nos dicen que para los programas de sustitución de cultivos hay 4 personas en todo Nariño. Eso es un chiste. Es absurdo entonces, pues, que continuemos con esta política donde la gente no quiere la coca. Cuando uno habla con los indígenas, con los campesinos, con los afros, ellos no quieren la coca, ellos padecen la coca. Ellos saben sembrar maíz, saben sembrar otros productos, habichuelas. Bueno, por ahí tengo una lista que me pasaron de todos los productos que ellos siembran para el pan coger. Entonces, ¿qué hacemos con esas 100.000 familias y con ese 500.000 de personas? Lo que queremos es que no hayan más masacres, que no se le dé ese tratamiento de guerra a las comunidades. ¿Por qué no se golpean los eslabones decisivos del negocio? ¿Por qué no se miran los paraísos fiscales, la bolsa de valores, los bonos del tesoro? Bueno, una cantidad de cosas que se manejan en Estados Unidos para la legalización de los dineros del narcotráfico. Nosotros vamos a seguir denunciando pues todos los usos desproporcionados de la fuerza. Si el SMAT mata jóvenes aquí en la carrera séptima por mal uso de armas no letales utilizadas contra la humanidad de las personas, pues ¿qué puede pasar en esas zonas tan inhóspitas? Zonas donde una comisión internacional va y termina atacada por la policía, con armas aturdidoras, con armas de gases, con disparos. Obviamente no le dispararon a la humanidad de la comisión, pero no los dejaron de entrar a buscar un cadáver que estaban buscando en los días subsiguientes a la masacre. O tenemos 2 estados, o hay una disidencia en la policía también, que mientras ustedes resuelven unas cosas, en los territorios ocurren otras. Y por eso vamos a seguir exigiendo que no haya un uso indiscriminado de la fuerza. Vamos a seguir pidiendo que se cierre el SMAT. Tenemos unas cifras de derechos humanos que ya ustedes los debo tener aburridos siempre dándoles estas cifras de agresiones. Desde que se firmó el acuerdo del 24 de noviembre al 30 de junio del 2017, van 1.864 agresiones bajo la modalidad de violencia sociopolítica, de infracciones al derecho internacional humanitario. De esos 1.601 casos se reportan como presuntos responsables miembros de la fuerza pública. Seguimos, ahí están las proyecciones por departamentos. Voy a pasar muy rápido
aquí están las principales agresiones, que son asesinatos, lesiones físicas, amenazas, detenciones arbitrarias. Estos son los 412 casos siguiente, donde está la presunta responsabilidad de la fuerza pública en 400 casos que tienen que ver con amenazas, homicidios, lesiones, detenciones arbitrarias. Tenemos también unos cuadros de amenazas discriminados por departamentos. Cuando traigo a colación estas cifras es porque las violaciones de derechos humanos no eran una cosa del pasado, no son una cosa del pasado, son temas recientes, homicidios, asesinatos de líderes sociales. Bueno, ahí están las cifras que las he pasado de manera muy rápida porque quiero concentrarme más y van a estar en la página web colgadas. Pero sí quiero mirar un poquito Nariño. En Nariño y en Tumaco, recuerden ustedes, el domingo mataron a Jenny Montaño Arboleda, una lideresa de Tumaco de 48 años. Entraron a su casa y la balearon. Después de la masacre también habían asesinado a José Jair Cortés, líder del resguardo, perdón, líder del Consejo Comunitario Altomira y Frontera, que también había denunciado la masacre y hechos anteriores a la masacre. Y en Nariño es el departamento que ha sido y que ha puesto más víctimas dentro de todas estas estratégicas de erradicación, con la masacre de Altomira y Frontera, ya con lo que pasó en el Charco, ya eran más de 18 muertos y heridos que se han presentado en esta zona en los últimos meses, entre agosto, septiembre, octubre. La cifra de ataques a líderes sociales volvió a crecer de manera vertiginosa en estas zonas. Hay un cuadro que habla más adelante de las agresiones entre noviembre y junio en este territorio. Es decir, la violencia se ha exacerbado en el departamento de Nariño con un total de 85 agresiones. Voy cerrando acá, presidente. Entonces, lo que queremos decir es que esta política de erradicación forzada, violenta, se va a volver una matriz de violación de derechos humanos. Se necesita implementar los PENIS, se necesita implementar los planes de vida que tienen en esta región convenida con el pueblo Agua, donde hay unas mesas de concertación, etcétera. Se necesita la clarificación del territorio porque también hay un conflicto entre colonos y afros que viven en esta región, y se necesita presencia del Estado, pero no solamente de la fuerza pública. Se necesitan hospitales. Yo veía un informe que me mandaron como gran cosa, 13 millones para el hospital de Tumaco. Pues yo creo que la gente necesita más que eso. Se necesitan, por lo tanto, que el Estado de manera integral haga presencia, que se respete el derecho a la protesta. ¿Cómo no se van a embejucar, como dicen allá en esas regiones, los campesinos, los indígenas, los afros, si firman los acuerdos con el Estado para la sustitución y no llegan los recursos, y no llegan los proyectos de sustitución, las inversiones, etcétera? Si lo que llega ya es el ESMAD, la fuerza pública. General Nieto, hemos recibido denuncias de policías que están encapuchados, que no tienen nombres, placas, cuando están en los procesos de erradicación. Necesitamos resultados de la Fiscalía, de la Procuraduría frente a todos estos asesinatos. Se habla de 11 grupos armados en esta zona rural de Tumaco,
E insisto en lo de la convivencia. Por ahí en los medios salió, general, la captura de este señor Tito para extraditarlo. Sin yo estarle preguntando a nadie en Tumaco, ¿sabe qué me dijeron, general? Ah, no, si a Tito lo agarraron hace 3 semanas y le dio 2.000 millones de pesos a la policía y lo volvieron a soltar. Eso es voz populi allá en las comunidades. La inteligencia del Estado no se entera. Allá le dicen a uno en dónde, cuándo, a qué horas, cuánta plata pagaron y a quién se la pagaron. Se lo dicen a uno en las calles de Tumaco. Obviamente sobra insistir, general, en prohibir el uso de armas de fuego en este tipo de actuaciones. Usted sabe cuántos policías y cuántos militares usaron las armas. Esas armas están en poder de la Fiscalía, están en estudios de balística. Y el Estado en su conjunto tiene que atender esas demandas de los campesinos. Si ustedes miran el paro que acabó de pasar de los indígenas en el Cauca, de la mía, de los campesinos y demás, es para que se cumplan los acuerdos que el Estado ha suscrito con campesinos, con indígenas, con afro. Yo creo que eso es lo que hay que atender. La UNP allá prácticamente no sirve para nada. ¿De qué le servía a nuestro amigo Yair tener algunas medidas de protección si él vive ahí al lado del río y se mueve por el monte? Y en uno de esos caminos fue donde lo cogieron y lo avaliaron. Pero han matado gente con medidas de protección también en Tumaco. La protección tiene que ser colectiva, tiene que ser con otro enfoque. Y bueno, necesitamos nuevos pactos de sustitución. Yo sí quiero notificarle al general Mendoza, general Nieto, al gobierno nacional, que todas las comunidades asociadas en Asominuma tienen interés en suscribir pactos de sustitución voluntaria. Algunos lo han hecho, algunos son colectivos, lo mismo de los de Asominuma. Los del Resguardo Agua yo les pregunté, les dije, bueno, ¿y ustedes quieren suscribir pactos de sustitución? Dice, pero ¿para qué si todo lo que firmamos con el gobierno no lo cumple? Fue lo que nos dijeron. ¿Sí? Es muy triste eso, ¿no? Que las comunidades pierdan pues la credibilidad en las instituciones. Pero ellos no quieren la coca, ellos quieren tener otro tipo de productos y hay unos proyectos, ellos ya tienen acuerdos con el gobierno para manejar esos territorios y para producciones lícitas, para generar alimentos y para generar proyectos y para hacer consultas con todas sus comunidades. Dejo acá mi intervención y le agradezco mucho, presidente. Muy amable.